Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un spoiler para esta serie bien, Cat for Cash. Para él, Tiger podría ser un extraño, pero los gatos lo habían hecho su amigo desde hace tiempo, lo adoraban y confiaban en él. Y Linz confiaba en los gatos. Ellos sabían distinguir a las buenas personas de las malas, algo que su hermanastro le había aprendido por las malas. Cuando vino a reclamar el café como suyo, la puerta de café no se abrió para él. No importaba cuántas veces lo intentara ni cuánta fuerza pusiera para entrar. La puerta no cedía. Desafortunadamente para Leo, los gatos sí pudieron salir. Les hicieron con violencia y Lady incluso logró arañarlo. No estaban contentos con su presencia y después necesitaron muchos premios extras y caricias de Linz. Linz tuvo que admitir que en ese momento una pequeña parte de él había esperado deshacerse del café, de los gatos y de la responsabilidad de esa forma. Había demasiados recuerdos y malos sentimientos atados a ese lugar, y había preferido simplemente alejarse de todo. No lo hizo. Aunque no fue realmente una decisión consciente, se quedó por los gatos, por las almas solitarias, por su madre, por sí mismo. Y ahora estaba con una casa llena de gatos que ya no parecían quererlo tanto, y un extraño cuyas intenciones todavía no conocía. Tiger. Tiger parecía tan empeñado en quedarse más tiempo, incluso llegó preparado con regalos y premios, como si necesitara más oportunidad para que los gatos lo amaran. También se ofreció a ayudar en el café, lo que Lynx tuvo que admitir que se sintió bien por un momento, hasta que recordó su sueño y el miedo de que alguien le quitara el café regresó. Ese era el plan todo el tiempo de Tiger y los gatos, engañarlo con una falsa sensación de paz, hacerle mostrar todo lo que necesitaba saber para manejarlo solo, y luego Liz no pudo imaginar qué le pasaría en ese caso. ¿Lo dejarían afuera sin poder volver nunca? Los escenarios que su mente le proporcionaban eran cada vez más terribles. Pero entonces su corazón habló, recordándole el calor que Tiger parecía esparcir, la forma en la que siempre reía con los gatos y cómo ellos lo adoraban. Cómo a veces parecía nervioso, como sus hoyuelos eran los más lindos que Liz había visto alguna vez. Su corazón y su mente estaban claramente en páginas diferentes en esa batalla. Su mente parecía lista para pelear con uñas y dientes para proteger el café de cualquier daño sin confiar en Tiger en absoluto, mientras que su corazón estaba decidido a darle una oportunidad para mostrar sus verdaderas intenciones. Suspiró en silencio, apartando esos pensamientos oscuros. No solo se sentía demasiado cansado y frío para pelear con alguien, sino que también sospechaba que esto podría ser una oportunidad de un poco de felicidad para él. Tiger tal vez no fuera esa persona de sus sueños, listo para cumplir todas sus esperanzas y deseos, pero quizás si era valiente y abría su corazón, Tiger podría convertirse en el amigo que tanto necesitaba desesperadamente. Lance tuvo que reírse de sí mismo y de lo ridículo de la situación, porque había estado más que dispuesto a dejar el café a Leo, quien claramente no estaba preparado para manejarlo ni cuidar a los gatos como ellos lo demandaban y necesitaban. Pero cuando se trataba de Tiger, quien había demostrado más que suficiente, que los gatos lo amaban y confiaban en él, era tan reacio a dejarlo entrar. Algo había cambiado con el tiempo, aunque Linz no quería admitirlo. Había llegado más a los gatos y al café. Nunca había sido planeado de esa forma, pero se habían convertido en su hogar y su familia, y los protegería de cualquier daño con todo lo que tenía. Linz pensó en todas las noches en que Tiger venía al café y en cómo siempre trataba a los gatos con tanto amor y cuidado, incluso en las pocas interacciones que habían tenido. Había sido gentil con él, mientras que Linz a menudo había estado molesto y ni siquiera había intentado ocultarlo. Sí, había invitado a Tiger por los gatos, especialmente por el triste y gruñón, con la esperanza de hacerlo feliz de nuevo. Pero si era honesto consigo mismo, tenía que admitir que también lo había invitado por sí mismo, para disfrutar un poco de su calidez, de su sonrisa y de esos hoyuelos adorables que hacían que su corazón latiera con emociones desconocidas. Podían ablandar el corazón de cualquiera y el suyo, que solo anhelaba los pequeños pedazos de amor y cariño, y no tenía ninguna oportunidad. Tal vez tomaría un poco más de tiempo bajar completamente la guardia con Tiger, dejarlo entrar no solo en su casa, sino también en su corazón. Pero Lynx estaba listo para al menos intentarlo. Con una determinación renovada, se puso su suéter más suave y sus pantalones más cómodos. Se sentía seguro con esa ropa, como si llevara una especie de armadura especial. Y si quería verse un poco más lindo que un día normal sin un invitado en su cocina, eso era asunto suyo. Iba a intentar acercarse un poco más a Tiger, dejarlo entrar y ver si sus corazones se conectaban o no. Cuando Liz bajó a la cocina, los gatos ya estaban comiendo felices, y Tiger justo le servía una taza de café. Buenos días, Liz. Buenos días, Tiger. Espero que esté bien, que haya empezado sin ti. Los gatos parecían hambrientos. Un coro de maullidos resonó en la cocina. Pero me dijeron todo lo que necesitaba saber para alimentarlos y prepararte el desayuno, ya sabes. ¿Dónde está todo y qué te gusta más? Y darle porciones extras. Eso es casi el doble de lo que suelen comer en el desayuno.
vas a limpiarlos a ellos y su desastre cuando empiece a sentirse mal después. Lindsay estaba decidido entre divertirse con la travesura de los gatos y regañar a Tiger, y trabajó duro para ocultar su sonrisa. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo. Nos vemos. Bye bye.